Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Admiros un portugués al ver que en su tierna infancia todos los niños de Francia. No ha tenido problemas para aparcar su bibliobús nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio, aquí en Cariñena, a las puertas del Museo del Vino. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, fenomenal. Habías aparcado bien, ¿eh? En la puerta de un museo, nada menos. Nada menos que en la puerta del Museo del Vino. Me han dicho que esta mañana, de paso, has pasado antes por Zaragoza para recoger a nuestra invitada. Claro, porque nuestra invitada de hoy, yo creo que lo más coherente es que viaje en un bibliobús. Es lo más coherente para ella, porque es Irene Vallejo. Irene, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Bueno, pues lo he hecho con todos los honores, porque no ha sido una semana cualquiera para ella, desde que publicó en 2019 el ensayo El infinito en un junco. Bueno, primero porque su tribu de lectores ya es infinita. Esta semana en librerías a la edición 54. Esta es la faja que viene, 54. edición 54. Pero bueno, en realidad si sumamos las ediciones de bolsillo ya habría vendido hasta alrededor de 65 ediciones del infinito en un junco. Claro, y además lo que me parece más brutal, que ahora puedo decirlo porque la Fundeo ha reconocido esta palabra, lo que me parece más brutal, que sean estos datos, Antonio, con un ensayo, no con una novela. Sí, absolutamente, con un ensayo que, bueno, que en realidad contiene muchísimas cosas, pero es verdad que es un ensayo que ha recibido todos los premios los últimos 5 años, pero además es que esta semana a Irene Vallejo ha sido condecorada con la medalla de oro de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura. Irene, ¿cómo se asume tanto premio, tantos lectores, tantas ediciones? Yo no sé si el infinito en un junco te ha puesto a ti la vida patas arriba. Completamente, completamente. Yo tengo la sensación de haber entrado en este libro con una vida y haber salido con otra diferente. Y creo que la sensación predominante es la incredulidad todavía. Porque, bueno, hemos viajado por el mundo, China, Japón, América, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Vamos a ir en enero a la Feria del Libro del Cairo y a la Biblioteca de Alejandría, porque han traducido al árabe el libro. Pero para mí, el recuerdo está unido a lo pequeñito e insensato que fue el origen de este libro. Ahora hablaremos del origen de este libro, que es del 17. En el 19 es cuando se publicó. ¿Es habitual que un libro tenga tanta vida? No. ¿Verdad? No. Es todo lo que ha sucedido alrededor del infinito en un junco, claro, es más bien bastante extravagante y anómalo. Y sobre todo de un libro que canta a estos objetos, ¿verdad? Sí, que maravillosos que tenemos en un momento en el que nos decían que se acababan, ¿no? Claro. Que se quedaban obsoletos, que pertenecían a otra época, casi como que los iban a poner dentro de poco en los museos, ¿no? En las vitrinas al lado de las puntas de lanza prehistóricas. En unos minutos vamos a entrar en las páginas, en el origen y en las páginas de este infinito en un junco, pero recuérdanos, Antonio, otros títulos menores de la obra de Irene Vallejo. Porque Irene Vallejo tiene 2 novelas, La luz sepultada, que publicó su primera novela en 2011, y El silbido del arquero, que publicó en 2015. Pero además ha publicado esta delicia que es El manifiesto por la lectura, un libro que se lee en un rato pero que es una delicia y que le encargó la Federación de Gremios de Editores cuando hicieron una petición de un pacto de Estado por la lectura. Manifiesto por la lectura. Manifiesto por la lectura. Pero luego está esta maravilla, El inventor de viajes, que es un libro, es un cuento ilustrado delicioso, lleno de personajes como las calabazapiratas y los pulgarqueros, lleno de juegos y que invita a leer y que está basado en las historias verdaderas del clásico grecorromano de Luciano de Samosata. Y luego está La leyenda de las mareas mansas, que es otra delicia absolutamente distinta, mucho más calmada, mucho más, pero que también es maravillosa y que, claro, también está basada en la fábula de Feix y Alcione, de la metamorfosis de Ovidio, siempre alrededor de los clásicos. Así que esto hay que leérselo también. Todo esto más El infinito en un junco, que está publicado en Siruela y en el que vamos a entrar enseguida, en unos minutitos. And a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep. Este es el cuento
de María Sarmiento. Hoy por Hoy Magazine. Se largó con el viento, no recuerdo cómo fue. Ser Podcast. Y esto era un rey. ¿Qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil, pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres, que sin conocerse ha salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Cuéntame tus 4 cuentos. Acaban de escuchar un fragmento de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo, de Irene Vallejo, que está editado por Siruela. Es nuestro libro de la semana. Debería haber sido el primero en un espacio al que llamamos la biblioteca, pero más vale tarde que nunca. ¿Por qué has elegido, Antonio, este libro? ¿Por qué crees que tiene que estar en nuestras estanterías? Bueno, es muy difícil 6 años después decir algo nuevo del infinito en un junco. Para mí es la pasión por los libros y cómo te lleva de la mano por ese mundo clásico y por realmente la historia de cómo se creó la escritura y cómo empezaron a vivir los libros. Y a mí eso me parece maravilloso. El libro El infinito en un junco tiene mucha presencia Homero. Hemos empezado con un fragmento, que acaban de escuchar, que leía nuestra compañera Eva Cruz, con un fragmento sobre los cuentos. ¿Es verdad que tu padre te leía por las noches la Odisea como si fuera una serie? En realidad no me lo leía, lo recitaba, lo contaba de Casi memoria. lo escenificaba. Claro, pero lo simplificaba al mismo tiempo para los oídos de una niña. Entonces yo durante muchísimo tiempo estuve convencidísima de que mi padre era el autor de la Odisea, porque él no tenía ningún libro en el regazo, ni yo lo veía leer, entonces yo pensaba que se inventaba esa historia para mí. Y eso te cambió la vida completamente. Claro, hombre. Y la relación con la literatura. Eso de tener padres juglares, porque los míos lo eran, muy juglares con los dos, mi padre, mi madre, no solo me contaban cuentos antes de dormir, sino realmente la voz, ¿no? Las modulaciones, los silencios, el detener sabiamente la historia en el momento más emocionante. Yo creo que todo eso me convirtió en escritora y por eso yo aconsejo a todo el mundo, por favor, lean a los niños. Oye, y si ya hacen teatro mientras leen, ya es maravilloso. Mira, tú empiezas el libro, el prólogo, contando la historia de esos soldados casi que iban por Egipto buscando libros y lo importantes que fueron a la hora de recopilar libros sin saberlo, seguramente. Y eso me ha hecho pensar, ¿tú sabías o intuías cuando estabas escribiendo El infinito en un junco que iba a ser un libro tan importante? Ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Yo pensaba que iba a interesar a un pequeño puñadito de lectores con suerte. Pero es cierto que lo empecé a escribir en el que probablemente es el peor momento de mi vida, o quizá el más angustioso, cuando acababa de ser mamá. Y mi hijo, nuestro hijo, nació con graves problemas de salud. Entonces estaba ingresado en la UCI neonatal y con la zozobra de no saber si sobreviviría. Y entonces yo pensé, bueno, pues para sobrellevar esto yo necesito escribir. Escribir es para mí el refugio, el recreo, el bote salvavidas. Y escribía el libro, bueno, como quien hace un conjuro. ¿En el hospital lo escribías? No propiamente en el hospital. Durante las horas que estaba en el hospital yo pensaba, imaginaba, incluso le contaba partes del libro a mi hijo, que estaba entonces en su cuna de cristal, en su incubadora. Y tenía un poco la sensación como de Sherazade en Las mil y una noches, de estarle contando cuentos para que no se fuera, ¿no? Para que se quedara con nosotros. Una noche más, que todavía hay más historias. Y cuando volvía a casa, escribía. Y era el único momento del día en el que yo realmente me olvidaba del miedo, de las tenazas esas que tenía dentro, por lo que sería de mi hijo. ¿Y llegaste a pensar que podía ser el último libro de tu vida? Sí, estaba realmente convencida de que allí se acababa todo. Lo que al mismo tiempo experimentaba era una sensación de ser muy afortunada
porque allí en el hospital nos estaban garantizando todo el tratamiento que necesitaba el niño. Y yo he vivido en otros países y sé lo que es la deuda sanitaria, las hipotecas, ¿no? Bueno, pues que tu vida se quiebre porque te suceda un problema médico a ti o a alguien de tu familia. Entonces, ahora que tanto se habla de libertad, a mí me gusta decir que lo que me ha hecho libre de seguir adelante con mi sueño y con la literatura y que pasaran todos estos prodigios que han rodeado al infinito en un junco es la sanidad pública. La sanidad pública. Los libros te han salvado también en algún otro momento de tu vida, ¿no? Hay un momento en El infinito en un junco en el que hablas de cuando te sentías marginada en el colegio y que los libros eran tu patria, ¿no? Han sido también tus mejores amigos de la pandilla. Sí, mi pandilla de amigos, exactamente. Es que durante varios años yo fui una niña solitaria, a la que los demás dejaban siempre de lado, ¿no? Me sentía la marginada del colegio. Y suerte que tuve los libros alrededor. Ahora todos ellos presumirán, yo estudié con Irene Vallejo. Seguramente las que la dejaban de lado. Exacto. Sí, es muy posible. Pero bueno, los que no te dejan de lado son los de las páginas de los libros, porque allí es donde entiendes realmente que hay muchos otros mundos, además del patio del recreo. Y yo pensaba, con los personajes y los autores de estos libros, yo me entendería. Claro. Y eso me daba esperanza, porque decía, bueno, es cuestión de encontrar a mi gente, que sea ¿no? parecida. Claro. Nosotros llamamos a este espacio la biblioteca. En El infinito en un junco, el gran momento del origen de los libros es la Biblioteca de Alejandría. Tú antes hablabas de la sanidad pública. La biblioteca, el acceso público a los libros, ¿es la gran democratización de la cultura? Claro, El infinito en un junco para mí es un ensayo de aventuras. Y la gran aventura que cuenta este libro es la historia de la democratización del conocimiento, de la información, también de la belleza del relato y de las historias. Estamos muy acostumbrados a la épica de las batallas, de las guerras, de la conquista, y esta es una épica más silenciosa, que suele estar en la penumbra, pero que a mí me parece que es apasionante, ¿no? Como todas esas personas a lo largo del tiempo, desde las bibliotecas, desde las escuelas, desde las librerías, desde las casas donde se leen cuentos a los niños antes de dormir, pues han ido salvando las palabras y haciendo que esos objetos que empezaron siendo un privilegio de reyes, de aristócratas, de grandes sacerdotes y de pues patricios, ¿no? Acabe siendo un objeto de nuestra vida cotidiana, que lo tenemos alrededor y lo acariciamos. Leer es un ritual que implica gestos, posturas, espacios, materiales, movimientos, modulaciones de luz. Para imaginar cómo leían nuestros antepasados, necesitamos conocer en cada época esa red de circunstancias que rodean el íntimo ceremonial de entrar en un libro. El manejo de un rollo no se parece al de un libro de páginas. Al abrir un rollo, los ojos encontraban una hilera de columnas de texto, una detrás de otra, de izquierda a derecha, en la cara interior del papiro. A medida que avanzaba, el lector iba desenroscándolo con la mano derecha para acceder al texto nuevo, mientras con la mano izquierda enrollaba las columnas ya leídas. Un movimiento pausado, rítmico, interiorizado, un baile lento. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Antes nos contaba Irene cómo su padre le contaba las historias, la importancia de la oralidad. Tú entiendo que en algún momento igual no sabías leer o no sabías escribir. Decías antes como de niña te había salvado la lectura. ¿De qué te sirve ahora la lectura? Constantemente, es una conversación permanente. Yo tengo la sensación... Sigues siendo una gran lectora. Sí, totalmente. Lamento no tener más tiempo para leer a diario, pero sí, todos los días antes de dormir es mi ritual sereno, ¿verdad? Porque además dicen los estudios
que si leemos antes de dormir disminuye el estrés, Sí, absolutamente. mientras que si miramos la pantalla del móvil, la luz azul nos provoca insomnio. Entonces, la diferencia entre el ritual de lectura con el libro tradicional o la pantalla puede ser buen descanso. En El infinito en un junco haces muchas conexiones entre el pasado y el mundo actual. Y hay una cosa que a mí me ha interesado mucho, es el efecto Google, ¿no? Como la Biblioteca de Alejandría como alegoría profética del mundo virtual de hoy, ¿no? Un sitio donde está todo, ¿no? Sí, es que tenemos que imaginarnos cómo era aquel mundo, ¿no? Lo difícil que era encontrar libros, respuestas a las preguntas. Y surge entonces ese proyecto de reunir todos los libros, es decir, toda la sabiduría, todos los frutos de la imaginación en un mismo lugar para ponerlo al servicio de la gente y abrir las puertas. A mí me parece ese un proyecto fantástico, ambicioso, pero también es un poco el argumento de un relato de Borges, ¿no? Y en el libro nos encontramos, por ejemplo, a Sócrates, que renegaba de la lectura, de la escritura, porque decía que los hombres abandonaban el esfuerzo de la imaginación, el esfuerzo de la reflexión. Si lo traemos al momento actual, podríamos decir que Sócrates estaba renegando de las pantallas, por ejemplo. Exactamente. Es curioso que los debates sean tan parecidos y los argumentos sean tan parecidos, aunque las realidades tecnológicas fueran tan diferentes, ¿verdad? Sócrates ya estaba diciendo, bueno, es que si todo lo tenemos en los libros, ya no vamos a ejercitar la memoria, ¿verdad? Como se dice ahora. ¿Qué pasa con la memoria? Que ya no recordamos lo que hemos aprendido porque solo sabemos dónde ir a buscarlo, ¿no? Entonces, es curioso que nos planteemos siempre las mismas dudas y tengamos unos miedos parecidos. Otra cosa que me ha encantado, que yo creo que a Ángels también le encantaría, es esa guía gourmet, esa guía Michelin de los griegos, que de repente hay un libro que habla de los mejores chefs de Grecia y cuenta cuáles son los platos que hace cada uno y tal. Y ¿Ves claro, cómo todo está inventado? Claro, al final dices, no somos tan modernos. Claro. Las 7 maravillas, ¿no? Que era pues también una ruta turística, ¿no? Por el mundo antiguo, los chefs y la gastronomía. Si es que en el fondo nos parecemos mucho. Hasta las alfombras rojas aparecen ya en Esquilo. Cuando entras en el mundo de los clásicos, a veces tienes la sensación de que vas a encontrar algo muy distinto y muy hostil, y lo contrario, te reconoces. Efectivamente. Los letraheridos de hoy apenas podemos imaginar el desierto de libros de la época manuscrita. En nuestro siglo XXI, la catarata de letra impresa desborda todos los diques de la mesura. Se publica un nuevo título cada medio minuto, 120 cada hora, 2.800 al día, 86.000 al mes. Un lector medio alcanza a leer en toda su vida lo que el mercado editorial produce en una sola jornada laboral, y cada año se destruyen millones de ejemplares huérfanos. Pero esta abundancia es muy reciente. Durante siglos, conseguir libros exigía estar bien relacionado, e incluso con los contactos adecuados conllevaba gastos, esfuerzos, tiempo y en ocasiones arrostrar los peligros del viaje. Claro, se publica tanto que ya nadie puede decir aquello de, pero ¿cómo es posible? ¿No te lo has leído? No me he leído esto porque me estoy leyendo el otro. ¿Hay, tú crees, superproducción literaria? Hay superproducción, pero bueno, eso también quiere decir que hay apetito, ¿no? Que es lo y que hay a un veces... libro para cada persona. Yo creo que hay muchos libros para cada persona, pero también es cierto que no todos los libros son apropiados para cada uno, entonces hay que encontrarlos, ¿no? Y eso, cuando alguien se está iniciando, pues es particularmente importante, porque si se decepciona con el primero, a lo mejor no va a continuar, pero esto es como enamorarse, no sirve cualquier persona. Pero hubo un tiempo, que tú lo cuentas también en El infinito en un junco, en el que había una persona, que ahora no recuerdo su nombre, que decía, yo me he leído todo lo que se ha publicado, ¿no? Sí. Decir, esto ahora sería imposible. Ahora sería imposible, claro. Pero Tú y yo en ese leemos momento, mucho, sí. y Pepe también, pero eso sería imposible. Sería imposible. Ese es el gran FOMO, ¿no? De leerse todo, bueno, es imposible, claro. Sí, y luego además desarrollaban esas memorias, ¿no? Porque eran como atletas de la memoria y entonces citaban los textos y sí, es curioso, hay anécdotas ahí de premios literarios en los que alguien detectaba un plagio solo porque lo había leído todo y entonces reconocía el texto. Era un mundo en el que realmente estaban haciendo el mundo que hoy conocemos, ¿no? Y nuestra relación con los libros, que a mí me llama la atención que utilicemos siempre este lenguaje amoroso, ¿no? Como el enamorado de los libros, el apasionado de los libros que me enamoran, nos los llevamos a la
cama. Y el libro como objeto, porque tú estás haciendo esta entrevista con un ejemplar del Infinito en un junco en cómic, en novela gráfica, podríamos decir, y la estás acariciando todo el rato. Entonces también entiendo que te apasiona el libro como objeto, ¿no? Aquello de las texturas, Sí, ¿no? sí, de sí. los olores, sí, sí, exacto, sí. Es que el libro físico es sensorial, es algo que el libro electrónico, que por otro lado tiene muchísimas ventajas, no te ofrece. ¿no? Yo siempre digo que son dos pulsiones distintas. Una es tener libros y la otra es leer libros. Yo tengo las dos. Sí. Nos quedamos con El Infinito en un junco. Irene Vallejo va a viajar en nuestro bibliobús hasta la Biblioteca Central, pero también pedimos siempre a nuestros invitados que nos donen un libro para nuestra biblioteca. ¿Y tú cuál eliges? Yo vengo aquí a donar drogadura, una tragedia de Eurípides que es Las Troyanas, que me parece extraordinariamente actual, porque teniendo 2.500 años aproximadamente, habla de la guerra y sobre todo de la rabia y de la desesperanza de las mujeres y los niños, ¿no? que son sus principales víctimas. Y me impresiona que Eurípides, siendo ateniense, diera la voz y la palabra, ¿no? y escenificase el dolor de los adversarios derrotados, de las mujeres, al fin, de extranjeros, ¿no? Sí. Y que les diese todo el protagonismo. Y hay algo que me impresiona mucho en esta tragedia que dice, ¿no? como la protagonista, que todo el mundo se va a olvidar del nombre de este lugar como todo se olvida. Y es un intento de que por encima de los escombros, cuando ya estamos a punto de empezar a olvidar, pues hagamos ese homenaje también a los derrotados, ¿no? Y bueno, pues Gaza y todo lo que significa que no se olvide. Pues junto al Infinito en un junco nos quedamos Las Troyanas de Eurípides y en un libro una hora, Antonio, esta semana. Gran Sol de Ignacio Aldecoa, el gran libro sobre la pesca de altura y sobre el mar, que no hay muchos en la literatura española, libros del mar. Pues Irene Vallejo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto seguir hablando de tu libro y un placer conocerte, de verdad. Muchísimas gracias. Bibliotecarios máximos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.